Autónoma de México, especialista en Derecho Patrimonial y de Familia y doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana. Se desempeñó como jueza durante 20 años en materia familiar. Desde el año 2000 ha estado vinculada ininterrumpidamente al ejercicio de la enseñanza en pre- y posgrado y es profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Además, es miembro de la comisión redactora del Código de las Familias de Cuba, que fue aprobado recientemente. Luego tenemos a Carolina Marín Pedreño, quien es abogada de familia internacional, colegiada en Inglaterra y Gales y en España. Ella es reconocida por su especialidad en conflictos transfronterizos de menores. Es socia del despacho Dawson Cornell de Londres y directora del Departamento de Infancia en el despacho, entiendo. Fue presidenta de la City of Westminster and Holborn Law Society y es actual vicepresidenta de la International Academy of Family Lawyers. Fundadora y vicepresidenta de la Asociación de Juristas de Familia de Habla Hispana, ganadora del premio Best International Family Lawyer of the Year en Inglaterra en 2016, reconocida continuamente por su carrera por distintas editoriales jurídicas. También es autora de un manual sobre sustracción internacional de menores y el proceso legal para la restitución del menor, que cuenta con un prólogo de parte del juez de enlace de la Conferencia de La Haya por el Reino de España. Y finalmente tenemos a Natalia de la Torre. Espérenme. Su reseña actualizada se encuentra aquí. Ella es profesora de filosofía con especialización en filosofía práctica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. También es abogada por la misma universidad, diplomada y maestranda en Géneros y Políticas Públicas por Flaxo, Argentina, profesora de Derecho de Familia y Sucesiones en la Universidad Nacional de Avellaneda y Universidad Nacional de Buenos Aires. Profesora de cursos de diplomados, especialización, maestría en género, bioética, derechos humanos, asesora legislativa del Honorable Congreso de la República Argentina de 2015 a 2021, abogada en ejercicio, integrante de diversos proyectos de investigación relacionados con derecho de familias y el uso de las biotecnologías. Y además, por si esto fuera poco, también es coordinadora del programa de género de la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, les doy la bienvenida a las tres y nos vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a tener una primera ronda en la cual cada una de ellas va a poder hablar durante 8 minutos, para efectos de la toma del tiempo, y luego vamos a ir complementando con un par de rondas más. En la primera ronda van a responder las siguientes preguntas. ¿En tu país existe legislación o algún otro tipo de normas jurídicas en materia de gestación por sustitución? ¿Cómo se regula esta figura? Describe el régimen en términos generales, destacando los aspectos que consideres más salientes. Si la materia no está legislada, explica entonces qué es lo que pasa, qué criterios adoptan los tribunales. Empezamos entonces con Ana María, por favor. Muy buenas tardes ya y robarle unos minutos o unos segundos al tiempo que tenemos establecido para agradecer la invitación a este foro sobre gestación subrogada, espacios donde es importante intercambiar experiencias, intercambiar opiniones desde donde quiera que vengan, pero sobre todo siempre con miras a la protección de los derechos humanos. En mi país, Cuba, sí existe ya una legislación desde el año 2002, septiembre del 2022, en que se aprobó el Código de las Familias, en plural de las familias, porque no tenemos una sola familia, tenemos cuantas familias cada uno en sus experiencias vivenciales quiere organizar, que si al final me da tiempo, pues quisiera compartir un poco cómo fue este proceso de gestación del Código de las Familias. ¿Cómo se regula? Realmente tengo que admitir que es un modelo relativamente restrictivo en el sentido de que intenta preverlo todo en la medida de lo posible, hasta donde le es posible a una legislación,
todos los requisitos para acceder a ella. En primer lugar, utiliza una terminología que se distancia un poco de la que internacionalmente se conoce. Nosotros llamamos a este proceso como gestación solidaria y tendremos ocasión de ratificar y de verificar por qué. ¿Qué requisitos estamos hablando? Primero, unos requisitos de naturaleza objetiva, como que previamente se hayan agotado, siempre que eso sea posible, el uso de otras técnicas de reproducción asistida. Es decir, que la primera intención no sea ir directo a la gestación solidaria, sino que se hayan agotado otras técnicas, obviamente siempre que sea el caso. Si estamos hablando de una gestación solidaria donde interviene una pareja de hombres, pues ahí no hay que estar agotando absolutamente nada. O una mujer que ya tiene de inicio diagnosticada la imposibilidad de gestar, pues tampoco hay que estar acudiendo a este requisito, sino en los casos en que corresponda, pues que se agoten otras técnicas. Que la persona gestante solo lo pueda hacer por una única ocasión. Esto es un mecanismo para impedir pues que se vaya esto de las manos y se convierta en un proceso del que todos queremos huir, que es la mercantilización de una situación que, como se ha hablado aquí, debe ser mirada con esta visión de la bondad, de la generosidad y de que existen realmente personas dispuestas a ayudar a otros. La gestante no aporta el óvulo, no hay vinculación genética con la persona gestante, no va a asumir obviamente la maternidad, ya hemos hablado de esto, estamos hablando de gestación, no de maternidad. Si quisiera aportar el óvulo, es que yo no sé gritar. Eso es algo que me diferencia de los cubanos que tienen fama de gritones, yo no grito. Si quisiera aportar el óvulo, entonces no estaríamos en presencia de una gestación solidaria, sino en presencia de un proceso, de un proyecto multiparental, porque en el Código de las Familias tenemos la opción de la multiparentalidad o de la pluriparentalidad, la presencia de varias figuras parentales más allá de las dos clásicas que nos impone el binarismo. Otro de los requisitos es obviamente la ausencia de retribución. No hay absolutamente ninguna compensación más que la propia que hay que asumir con motivo de las atenciones de un embarazo y de un parto, es decir, los alimentos propios de esta etapa, los gastos propios del embarazo y del parto. Hay requisitos de naturaleza subjetiva y el más importante es que solo puede suceder el proceso entre personas vinculadas desde el punto de vista familiar o personas afectivamente cercanas. Se habló mucho, los que pudieron estar pendientes de todo este proceso de conformación del Código de las Familias, de que este era el Código de los Afectos y no era un eslogan publicitario, es realmente así. El Código ya prevé el parentesco socioafectivo, prevé entonces que los afectos importen sin desdeñar la sangre, pero que lo importante para nosotros es la presencia de los afectos. Obviamente el pleno discernimiento se formaliza a través de una escritura pública notarial, que se otorga este consentimiento informadísimo sobre todas las consecuencias de este proceso. No hay distingos por razón de género, de orientación sexual, ni de ciudadanía, ni de estado civil, es decir, que hombres solos pueden acceder a la gestación solidaria. Y otros requisitos de naturaleza subjetiva, edad, por cuestiones, no sé, una edad mínima, una edad máxima para poder acceder a esto. ¿Qué no exige la norma jurídica cubana? No exige que la gestante ya haya tenido sus propios hijos. Esas son decisiones muy personales. Hay mujeres que no necesitan convertirse en madres ni ejercer la maternidad para sentirse completas, pero sí están dispuestas por un familiar o por una amiga o por una pareja o amigos del alma, pues someterse a este proceso de gestación solidaria. Tampoco exige el consentimiento explícito del cónyuge o de la pareja de hecho
de la gestante, porque a fin de cuentas aquí las presunciones de filiatorias pues no entran en juego. No se exige, quizás sea lo recomendable, pero no es una exigencia legal. Ni tampoco exige el vínculo genético con los comitentes, es decir, con los padres y madres de intención. Puede estar o no vinculado genéticamente con las personas comitentes, o puede ser a partir del uso de alguna material genético por donación, anónimo, etc. Estos son, mi querida, los requisitos muy generales para después seguir hablando en las otras rondas de otras cuestiones que también son importantes. Excelente, muchas gracias por respetar el tiempo. Continuamos con Carolina, por favor. Muchas gracias, Mercedes. En primer lugar, quiero agradecer a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso y al Instituto Belisario Domínguez por esta convocatoria que estamos viendo la necesidad que se tenía en el país de discutir el tema a este nivel. Es un gustazo ver la cantidad de gente que hay interesada, de ver que todas las partes interesadas están siendo oídas y escuchadas y están participando, y espero que de aquí salga algo muy productivo para el país. También daré las gracias a México porque estoy pasando unos días maravillosos. Tenéis un país precioso, comida, sois muy agradables y está siendo un placer estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores del evento. En Inglaterra y Gales, si hablamos de regulación, nos vamos a 1985, cuando se empieza a regular. Yo diría que Inglaterra ha reaccionado, ¿no?, a las necesidades de la sociedad. El primer piece of legislation es Surrogacy Arrangements Act de 1985. Fue la reacción a una gestante británica que tuvo un bebé para una familia en Europa, que era el baby Cotton, que seguro que han escuchado muchos que estén interesados en el tema. Entonces se reacciona legislando. Y la reacción fue que se prohíbe la comercialización de la gestación por subrogación, se prohíbe asesorar en los acuerdos por subrogación, solo se permite la subrogación altruista. ¿Qué sucede? Que esto no frena a los padres que quieren tener niños por estos medios. Entonces, lo que provoca es que más adelante la Human Fertilization and Embryology Act del 2008 y más adelante la regulación del 2010 reacciona para proteger a estos niños y a estos padres intencionados y a los gestantes. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo lo tratamos en Inglaterra? Si normalmente lo que provocó esta ilegalidad es que los padres van al extranjero a ser padres. Cuando vienen a Inglaterra, esos padres, aunque tú vengas con un certificado de nacimiento que ponga tu nombre, no se les considera padres legales en nuestro sistema jurídico. No son los padres legales de ese niño. Pueden venir con un pasaporte mexicano, un pasaporte norteamericano, de Ucrania, certificados de nacimiento con los padres intencionados en su certificado de nacimiento, pero bajo nuestra legislación no son los padres legales. El estigma que hay en estas situaciones provoca que estos padres a veces no recurren a la facilidad que produce el sistema, y es las parental orders. Es una orden de parentalidad que le puedes pedir al tribunal inglés que te convierte en el padre legal de tus hijos en Inglaterra y Gales. Estas órdenes de parentalidad tienes que cumplir unos criterios para poder adquirirlas, y yo tengo que decir que el sistema en Inglaterra, la verdad que los jueces han sido muy creativos, se les llama a veces acróbatas, porque según las situaciones cada vez provocan, por ejemplo, la persona que viene a pedirla el tiempo después, normalmente son 6 meses y vienen a los 6 años o cuando ya el niño es un adulto, y los jueces han reconocido la necesidad de protección en este sentido y se están concediendo estas órdenes de parentalidad, incluso si no se cumplen los criterios a rajatabla. Muy brevemente, estos criterios, ¿voy bien de tiempo? ¿Lo dejo para...? ¿Sí? Vale. Criterios. La demanda se puede pedir por los dos padres si están casados, o pueden ser los padres si no están casados pero en un vínculo serio de relación, o por personas solteras. Pueden pedir una orden de parentalidad. Tienen que ser mayores de 18 años. Al menos uno de ellos tiene que tener enlace genético con este niño. El niño debe haber nacido de un acuerdo de subrogación. La gestante debe de consentir a esta orden de parentalidad, y este consentimiento se obtiene a las 6 semanas de haber nacido el niño. La gestante en el procedimiento judicial es parte del procedimiento judicial y consiente
a que se haga esta orden de parentalidad que la extingue de los derechos parentales sobre ese bebé. Otro de los criterios es que al menos una de las partes tiene que estar domiciliada en Inglaterra y Gales. Domiciliada en Inglaterra y Gales se extiende como nuestra nacionalidad en España, o a lo mejor también para vosotros aquí en México, es que tienes esos vínculos con el país que te consideras británico. Los gastos de la subrogación tienen que ser razonables y el juez tiene discreción para decir cuándo son razonables. Y, en general, el principio que impera siempre es el bienestar del menor. O sea, tenemos a un niño y hay que protegerlo, y si tenemos dos padres intencionados que no pueden, por ejemplo, localizar a la gestante porque ha desaparecido, el juez siempre va a tener en cuenta que lo importante es la protección del menor, su bienestar, y si no podemos cumplir con el criterio del consentimiento porque ha desaparecido, por ejemplo, en países, hemos tenido casos con países en África, que es muy difícil luego localizar a la gestante. El tribunal en Inglaterra ha concedido esta orden de parentalidad. La orden de parentalidad se envía al registro central y el certificado de nacimiento aparece con los nombres de los padres de esos niños, un certificado de nacimiento británico. Esa es la regulación actual en Inglaterra y Gales. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora vamos volando a Argentina. Natalia. ¿No? 8 minutos para empezar. Sí, pero si pueden resetear el contador. Ahí, bueno, yo mientras voy agradeciendo, bueno, muchísimas gracias, un placer estar acá en esta jornada o en este foro. Muchas gracias, senadora Cecilia, muchas gracias al Senado que nos ha acogido y, por supuesto, también a todas las personas que hicieron posible este encuentro, y en forma personal, no la veo, allá. Le quiero agradecer mucho a Sofía, a Fernanda y a todo el equipo que seguramente está detrás del armado de esto por su amabilidad y sobre todo por habernos invitado, y que las palabras que nosotras podamos compartir con ustedes espero resulten de interés. Si yo tuviera que contestar a la primera pregunta que me planteó aquí la colega, ¿cómo se regula la gestación por sustitución en la Argentina? Así la nominamos desde un debate que ahora les voy a contar. Sería una respuesta corta, pero a las argentinas y a los argentinos nos gusta charlar mucho, así que no voy a decir no está regulada y nada más. Argentina, digamos, regula o debería regular la figura de la gestación por sustitución en el Código Civil y Comercial actualmente vigente. Nosotros regulamos todo lo relativo a la filiación en un código federal, no tenemos códigos estaduales particulares, sí, por supuesto, todo lo que tiene que ver con lo procesal. Y me voy a remitir... Bueno, no importa, olvídense, queda ahí y en todo caso dejo el PowerPoint a disposición. Cuando hace unos años, en el 2011, la entonces Presidenta de la Nación convoca a una comisión de reforma y unificación de los códigos civil y comercial de la Nación. Nosotros teníamos un código vigente desde el año 1871 en la Argentina y casi después de 150 años logramos sancionar, y a partir del 1 de agosto del 2015 Argentina tiene un nuevo Código Civil y Comercial que el año que viene ya va a cumplir 10 años de implementación. En este nuevo código, ya no tan nuevo, ya está por 5º grado del colegio primario, en este nuevo Código Civil y Comercial lo que hace en nuestro país es reconocer 3 causas fuentes filiales con fundamento, con basamento totalmente diverso. El Código Civil de Vélez Sarsfield nace nada más con la filiación de carácter biológico, en definitiva todas las reglas de determinación e incluso las acciones de impugnación o de reclamación de Estado tienen por basamento o tienen por premisa que existe una identidad genética o biológica entre quienes son progenitores y quienes ese hijo, esa hija. Recién en el año 1948 Argentina reconoce por primera vez en su legislación un segundo tipo de constitución de vínculos filiales a partir de la figura de la adopción, y es recién en el 2015 donde se incorpora una tercera causa fuente filial. No llegamos al punto del Código de las Familias cubano, que por primera vez incorpora una cuarta causa fuente filial con base exclusiva en la socioafectividad. Sí lo estamos empezando a notar a partir de la jurisprudencia.
¿Qué es lo importante de esta tercera causa fuente filial? Totalmente diferente a las restantes en lo relativo a cómo se determina el vínculo, no por supuesto en los efectos, igualdad entre los hijos y las hijas, más allá de cuál haya sido la fuente filial. La noción fundante para la legislación argentina es esta que han hecho mención, creo que en el primer panel, la voluntad procreacional. Esa voluntad procreacional es con independencia de quien haya aportado el material genético. Esa voluntad procreacional, elemento subjetivo, debe ser expresada en un elemento objetivo que así lo, digamos, reconozca, el consentimiento previo, libre e informado. Cuando se da el debate por esta reforma, las chicas amorosamente, la doctora Kemmelmacher de Carlucci, la doctora Marisa Herrera, la doctora Eleonora Lam y todas las personas que han participado de este proceso de redacción del anteproyecto, propusieron regular la figura de la gestación por sustitución. Y a diferencia de todas las otras técnicas, como puede ser la filiación post-mortem, que también la habían propuesto en el marco de ese anteproyecto, después fue quitado, o las técnicas de alta complejidad o de baja complejidad, etcétera, lo que proponían en esa primera propuesta de regulación, ya después me voy a referir en la segunda intervención a lo que está pasando hoy, es regular la gestación por sustitución, pero a través de un proceso de autorización judicial previa. Y básicamente ese proceso de autorización judicial previa que debía tramitar en la justicia de familia, que debía contar con el acompañamiento y con el seguimiento de un equipo interdisciplinario que ya están presentes en esos juzgados de familias, debía, digamos, en ese marco del proceso se debía constatar una serie de requisitos, que se haya tenido en miras el interés superior del niño, que la gestante nunca haya aportado su material genético, sus gametos femeninos, que al menos uno de los pretensos progenitores intencionales aporten su material genético, que la gestación no esté habilitada en una misma gestante más de 2 veces, que se haya tenido en miras el interés superior del niño, creo que ya lo dije, bueno, y alguna serie de requisitos más. Se dio el debate, era una reforma inmensa, por ejemplo, se suprimieron las causales de divorcio, se incorporan un montón de modificaciones. Bueno, finalmente, en el marco de semejante cambio de paradigma, lo que se hace es sacar esa propuesta, pero a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en la legislación española, como contrapartida no se incorpora una prohibición expresa de la gestación por sustitución. Y básicamente, ¿sí?, si bien no hay regulación, no hay reglamentación, no hay prohibición, y después de 10 años, ¿sí?, después le voy a contar, nosotros cada vez tenemos más casos de gestación por sustitución en la Argentina, con control judicial y a partir de una situación que se dio en la capital de nuestro país, de mi país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunos casos incluso sin control judicial. O sea, la práctica está, la gestación por sustitución está instalada y una vez que se produce la quita de esta primera propuesta, vienen una seguidilla de proyectos de ley en el Senado, en la Cámara de Diputados, de distintos colores partidarios y al día de hoy tuvimos 21 proyectos de ley, todos a favor de regular la gestación por sustitución y después algo diré respecto a dónde está el debate y cuáles son las diferencias. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Natalia. Y ahora vamos a dar lugar entonces a la segunda ronda de intervenciones en la que les voy a pedir que respondan la siguiente pregunta. ¿En qué condiciones o cómo se practica la gestación por sustitución en tu país? ¿Cómo se protege allí a las personas que participan en la gestación por sustitución? En esta ronda cada una va a tener 5 minutos. Entonces, nuevamente, si podemos resetear el contador de tiempo. Adelante, Ana María. En Cuba, la gestación solidaria requiere de autorización judicial. Es el tribunal quien va a verificar que todos aquellos requisitos de los que le hablé al inicio se cumplimentan y además otros que vamos a hablar inmediatamente, y funge esta autorización judicial como una suerte de homologación de ese consentimiento que se ha formalizado con el acuerdo de gestación solidaria. Este es el momento de verificar, ya le dije, todos los requisitos, todos estos presupuestos normativos de carácter objetivo y subjetivo, todos los que se producirían en el ámbito sanitario, si se verificó que la persona gestante tiene
las condiciones físicas, psicológicas apropiadas. El sistema de salud en Cuba es público, no hay clínicas privadas, este control desde lo sanitario pues es relativamente más posible de acceder a ello. Es el momento también de verificar si se respeta el interés superior del niño. ¿Qué interés superior de qué niño? Que todavía no ha llegado, que va a gestarse. Pues sí, como mismo se requiere en el caso de las adopciones, verificar que se trate de personas que razonablemente van a cumplir con el contenido de la responsabilidad parental, que no se trate de personas que hayan sido condenadas por delitos de violencia en el ámbito familiar o violencia de género, por delitos contra la indignidad, la libertad sexual, una serie de figuras delictivas que serían causas impeditivas para acceder a la adopción, también funcionarían como causas impeditivas para el acceso a la gestación solidaria. Si han sido privados de la responsabilidad parental de sus propios hijos, ¿qué garantía tenemos de que si no te ocupaste de los tuyos, vas a ocuparte de los que van a venir, sobre todo cuando esas causas son no pueden ser posibles de ser revocadas? Y por último, y no menos importante, que se respeta en todo momento el derecho de la persona gestante a la interrupción voluntaria de ese embarazo. Eso es un principio que queda establecido también en el Código. ¿Qué consecuencias pudieran generar la ausencia de esa autorización judicial? En primer lugar, se aplicarían las reglas de la procreación natural. Si no hay autorización judicial y se produce un proceso de gestación solidaria, pues madre será la que dio a luz, la que parió, las reglas que todos conocemos para la procreación natural, y además se activan medidas de carácter penal. Ya hay un delito en el Código Penal también de reciente aprobación, dirigido especialmente a esta figura, y de carácter administrativo, el personal sanitario que se involucre sin esa autorización judicial previa que se necesita para desatar el proceso, también va a ser inhabilitado perpetuamente el ejercicio de su profesión. Así que les regalo 2 minutos para que ustedes digan qué garantías, cómo se cumple o cómo se protege, sobre todo a la persona gestante. También la mirada con este vuelo de que siempre hay explotación, de que siempre es un proceso oscuro, que siempre hay algo que corrompe este tipo de procesos. En la protección está muy enfocada, porque además el código está muy con mirada de género y casi siempre se trata de mujeres las que se involucran en estos procesos, mujeres, sea cualquiera su identidad de género, pues está muy enfocada a estas cuestiones de género y está muy puesto en la protección de la persona gestante, sin demeritar también la protección que se le ofrece desde el punto de vista legal a las personas comitentes. Bien, muchísimas gracias. Carolina. Sí, la pregunta, ¿en qué condiciones se practica la gestación-sustitución en tu país y cómo se protegen? Yo diría que la protección es mínima porque los acuerdos de subrogación no son ejecutables. Entonces, si es un acuerdo doméstico en Inglaterra y Gales, si alguna de las partes no quiere cumplir lo que ha prometido, no hay ninguna protección. La protección que existe es acudir a los tribunales cuando todo va bien, perfecto, porque la orden de parentalidad va a extinguir los derechos de parentalidad de la gestante y de si está casada de su cónyuge. Pero si no hay orden de parentalidad porque no quiere dar su consentimiento después de haber tenido al bebé, estamos hablando de un procedimiento donde se tiene que, en primer lugar, tener en cuenta el bienestar del niño y se dictará lo que en su bienestar, que legalmente solo la madre sigue siendo siempre la que gesta, aunque no tenga material genético, y si está su cónyuge sería el otro padre. No tenemos lo que en Cuba, la verdad que maravilla, ¿no? Cómo habéis avanzado a nivel de filiación. Y esa es la situación, la petición. Muy bien, muchas gracias, Natalia.
Tenés tiempo ahora y pedimos que nos reseteen el Muy contador bien. de tiempo Chicas, nuevamente, 5. sí, les agradecería si pueden poner, porque así puedo compartir unos datos, la filmina número 9, ¿puede ser? Bueno, ¿cómo se realiza la práctica de la gestación por sustitución en la Argentina? Ahí enseguida vamos a compartir una filmina con algunos datos. En el marco de una investigación que hice para mi tesis, analicé todas las sentencias referidas a la gestación por sustitución en un marco temporario importante. Desde el 2013, que es cuando se conoce la primera sentencia que dice sí a la figura de la gestación por sustitución, hasta el año 2023. En ese marco temporal, sí, en estos 10 primeros años, lo que pude observar es que se presentaron en la Argentina 80 casos de gestación por sustitución que han atravesado el sistema de administración de justicia. De esos 80 casos, nosotros, o en el caso de mi investigación, lo que pude advertir es una diferenciación en cuanto a la estrategia adoptada por las partes para ir a la justicia en pos del reconocimiento de la figura. Nosotros ahí hicimos un fuerte activismo desde la sociedad civil porque dijimos, bueno, cuando se quita el anteproyecto que preveía este proceso de autorización judicial previa, empezamos a hacer y a trabajar en distintas propuestas legislativas alternativas, pero la gran pregunta que hacían los centros de fertilidad, los abogados, las abogadas, las psicólogas, los psicólogos que se dedican a las biotecnologías es ¿qué hacemos mientras tanto? Y entonces en el marco de qué hacemos en ese mientras tanto, generamos unas guías de buenas prácticas en donde recomendábamos, pese al vacío legislativo, ir por el proceso o por la estrategia de plantear en la justicia preventivamente para evitar conflictos una autorización judicial que tenía por fin dos cuestiones. Dejar bien en claro que no había ningún problema, ningún inconveniente en realizar esta gestación y segundo y más importante aún, dejar establecido en esa sentencia, incluso antes de la generación del embrión, más aún de la transferencia, gestación y parto, que la filiación iba a quedar en el momento del nacimiento en cabeza de los progenitores, podría ser también perfectamente un proyecto monoparental o monomarental, con voluntad procreacional y no iba a regir el adagio romano, madre cierta es. Lo cierto es que la mayoría de los casos, como ven ahí en el cuadro de resumen, la mayoría de los casos que han atravesado el sistema de justicia han acogido esta versión, esta variante de ir por una autorización judicial previa. Todos han recibido una respuesta favorable, han recibido una autorización. En otros casos, sí, han adoptado una estrategia inversa, es decir, ir a la justicia con el hecho consumado, ir a la justicia una vez nacido el niño o la niña, ahí el porcentaje es mucho menor y menos todavía se presentaron algunos casos en donde se hace la técnica, se procede a la transferencia del embrión en el cuerpo de la persona que va a gestar y en el marco del proceso del embarazo se recurre a la justicia en intento de una respuesta a favor de la gestación. De los 80 casos, el 96% recibieron acogida favorable de parte del sistema de justicia. Hay 4 casos que están a la espera de una respuesta definitiva y creo que alguien lo mencionó vos en el panel anterior. Uno piensa en la gestación por sustitución y enseguida lo primero que aparece en la cabeza es un bebé. Y sin embargo, estos 4 casos que están a la espera de una respuesta definitiva en la Corte Suprema de Justicia de mi país son casos que ingresaron a la justicia en el año 2017 y que todavía los niños y las niñas no tienen una respuesta definitiva, nada más y nada menos en lo que hace a un derecho tan humano y tan básico como el derecho a la identidad y a la vida familiar. Y después tenemos casos, y sobre todo a partir de la impronta y de la fuerte presencia, en nuestro caso desde una obligada mirada constitucional convencional, de la perspectiva de género, en procesos judiciales en donde las juezas, 2 juezas, una de Mendoza, una de Córdoba, de distintos estados de mi país, dijeron no a la autorización judicial porque observaron y analizaron con el equipo interdisciplinario que no estaban dadas las condiciones porque existían distintas asimetrías y no solamente en función del género, sino asimetrías en función de los ingresos, asimetrías en función del conocimiento, asimetrías en función de lo trabajado o no trabajado en ambas familias y entonces resolvieron decir no a la gestación por sustitución.
Lo cierto es que no es solo, ¿sí? No es que en Argentina desde el 2013 al 2023 solo se realizaron 80 gestaciones por sustitución. No, porque en el año 2017, y voy cerrando cortito, se hace un amparo colectivo, ¿sí? Un amparo colectivo que es llevado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por una organización de la sociedad civil en defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+, en donde básicamente lo que plantean es que la negativa del registro civil a reconocer la copaternidad, sobre todo en el marco de parejas igualitarias conformadas por 2 varones, lo que generaba era una violación al principio de igualdad y no discriminación por orientación sexual. Entonces plantean el amparo colectivo, ese amparo colectivo lo acompañan con una medida cautelar. El amparo colectivo, ¿sí?, no tarda muchos años en resolverse, se acaba de resolver y en este momento Argentina es un caos. Pero la medida cautelar que se dicta es una medida cautelar que, palabras más, palabras menos, ordena al registro civil a inscribir, y escuchen esto, parece los niños han sido objeto, porque inscribir provisoriamente, preventivamente, nadie me ha sabido explicar qué quiere decir una inscripción provisoria o preventiva de un niño a favor de quienes tienen voluntad procreacional sin aplicar, ¿sí?, madre cierta es. La realidad es que, lamentablemente, la justicia demoró años en resolver el amparo colectivo. Nacieron más de 171 niños y niñas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no fue un proceso cuidado porque básicamente no hubo ningún tipo de control estatal, todo quedó en manos de privados, ¿sí? Hay que decirlo también, digamos, la reproducción asistida genera mucho dinero, hay muchos intereses en juego. Y básicamente la situación hoy, el 4 de junio, la jueza finalmente dicta sentencia, hace caer la cautelar y lo que está sucediendo es una cosa muy, muy fea porque hay un montón de familias que están a la espera de básicamente cómo se va a resolver la filiación de ese niño o de esa niña. Y esto que ha planteado tan brillantemente con esta noción de exilio reproductivo, ¿no? Tenemos un montón de familias que o están esperando que se produzca el nacimiento o el niño ya nacido y van 10, 20, 2 meses y no tienen una respuesta, y no los quiero aburrir porque es algo muy local, pero sí esto ha servido, en el caso de nuestro país, para entender lo mal que hace no contar con una regulación. El vacío legal a todos aquellos y aquellas que están preocupados, me incluyo, con la posible vulneración, explotación y demás, lo más beneficioso para esa explotación es no contar con una ley clara que regule la gestación por sustitución. Muchas gracias. Bien, diríamos más claro, échale agua en Argentina, pero súper claro y justamente es lo que intentamos que suceda en México, que haya una regulación para que se eviten los abusos para todas las personas involucradas. Bueno, estamos en condiciones ahora de pasar a la tercera ronda de intervenciones, que a quien lleva el contador, perfecto, muchas gracias, van a ser intervenciones de 5 minutos también. Y la pregunta a responder en este caso es la siguiente: ¿qué aspectos del régimen de la gestación por sustitución actualmente vigente en tu país mejorarías y cómo? Adelante, Ana María. A ver, yo no involucraría mejoras desde lo legislativo porque tengo que admitir que es la primera vez que en Cuba se enfrenta una regulación de esta naturaleza. Y requisito más, requisito menos, me parece que el tiempo dirá cómo irlo ajustando. Ahora yo les había comentado que era relativamente restrictivo, pero me parece que es tranquilizador para todos y todas las cubanas y cubanos que esto pues no se mantenga por ahora aquí. Yo lo que mejoraría, si fuera un ser superior, serían las subjetividades. Y todo lo que acompaña, todas las reticencias, los prejuicios y los estereotipos que acompañan habitualmente a los procesos de gestación solidaria o de gestación subrogada o de gestación por sustitución. En el proceso de consulta del Código
no solo de redacción, ya en el proceso de redacción ya tuvimos bastantes dolores de cabeza que se multiplicaron en el proceso de consulta popular. Y este era uno de los temas más atacados, con o sin razón, desde las convicciones y desde el fanatismo y desde los extremos, aquí hubo de todo. Y mal que me pese admitirlo todavía, incluso personas con ciertas perspectivas intelectuales, con cierta formación y ocupando espacios decisorios, todavía son un poco resistentes a aceptar esta noción de la gestación solidaria como una manera más, y se ha dicho aquí hasta el cansancio, pero no en el sentido negativo del cansancio, sino de que tengamos que repetirlo para poder ser conscientes de que esto no es más que una cuestión de derechos, de amplitud de derechos, de personas que puedan acceder a sus proyectos parentales sin restricciones y con un mínimo de garantías para evitar estos abusos. Así que, resumiendo, mi querida moderadora, yo lo que cambiaría sería la mente de la gente para que acepten que esto es un proceso que cuando tiene una legislación clara, transparente, precisa, directa, concienzuda, no da lugar a abusos, a mercantilización, a convertir a los niños en objetos de contratos, ni mucho menos. Así que creo que con eso es con lo que me quedo. Muchas gracias, Carolina. Entonces, ¿qué aspectos del régimen de la gestación por sustitución actualmente vigente en Inglaterra y Gales cambiarías? ¿Y cómo? Vale, voy a ser breve. Son 3 en general, la verdad que 3. Serían muchísimos, pero mejoraría muchos aspectos, pero creo que estos 3 serían clave. Uno es la jurisdicción. Ahora mismo solo un británico, aunque viva en Canadá, quiere una parental order, quieren que sea reconocido como padre en Inglaterra y Gales y puede pedirla, aunque viva en Canadá, porque es británico. Yo, por ejemplo, como española, no soy británica, si tengo un niño por maternidad subrogada y mi pareja no es británica, no podría pedir una parental order. No se me consideraría padre o madre legal en mi país donde estoy viviendo ya 20 años. Entonces, yo cambiaría el tema de la jurisdicción, que no sea solo para los domiciliados británicos, sino también a lo mejor residencia habitual de uno de ellos, que se tuviese en cuenta. Porque ahí veo una discriminación de mis hijos en ese aspecto, los hijos de británicos. Luego, los criterios de la sección esta 54 de la Human Fertilization and Biology Regulation del 2010, los actualizaría un poco, los haría menos restrictivos, ¿no? Por ejemplo, lo de que puedas pedir la parental order solo 6 meses cuando ha nacido el niño, pues no, porque hay gente que a lo mejor necesita más tiempo, vienen de un procedimiento que ha costado mucho dinero, mucho tiempo, muchas emociones, y a lo mejor no están preparados para pedirla a los 6 meses, pueden pedirla al año. Lo importante es que la pidan para proteger a sus hijos y protegerse ellos en el sistema inglés. Y luego la frase que me ha gustado de ahí, la que tenéis ahí encima, y es ese reconocimiento internacional. Estas familias que han pasado por un procedimiento donde está regulado, en un país donde está regulado, que tienen protección jurídica en ese país, donde hay seguridad jurídica, ¿por qué tienen que estar sometidos otra vez en mi país a que se les considere padres y pasar otra vez por ese procedimiento, de ese filtro otra vez, ¿no? Para ver si otra vez si eres padre de acuerdo con nuestra legislación? Eso sería ya el ultimátum, que algún día lo conseguiremos, ¿no? Ese, como ha comentado el diputado, lo tenemos en adopción, el Convenio Internacional de Adopciones. Algún día a lo mejor conseguiremos o filiación internacional o algo conseguiremos, porque tenemos gente maravillosa trabajando por ello. Pues sí, esos 3 serían las mejoras. Natalia, tenés un poco más de 5 minutos, si quieres, porque tus compañeras fueron más breves. Entonces, podemos resetear el contador y quizás unos 8 o 9 minutos. No voy a hacer 8 tan máximo, abusiva. 8 máximo. Bueno,
Bueno, a ver. Primero contarles un poquito y después, si quieren, si me da tiempo, algunas cuestiones que yo les modificaría a los proyectos de ley presentados con posterioridad en el 2015. Les había anticipado en mi primera intervención que después de la discusión allá por el 2012-2013, con posterioridad se presentaron 21 proyectos de ley. Y les había anticipado que ese debate que se dio en 2013 en la Argentina fue un parteaguas, ¿sí? Porque si uno analiza los proyectos que se habían presentado con anterioridad a esa fecha, hablaban de la nulidad de los contratos de vientre de alquiler, hablaban de maternidad subrogada, ¿sí? Eran directamente, les diría, reactivos a la figura de la gestación por sustitución. Y fue muy interesante, digamos, el movimiento que se generó en mi país, porque se da ese debate, en definitiva se pierde porque no queda incorporado en el texto, pero lo cierto es que con posterioridad a ese debate todos los proyectos, como les anticipé, están a favor de regular la figura de la gestación por sustitución, la nominan de ese modo. Todos hablan y todos parten de regular exclusivamente la gestación por sustitución de carácter altruista. Todos solo regulan la gestación, solo gestacional, para no entrar en las discusiones terminológicas, es decir, nunca la gestante puede aportar sus gametos femeninos. Algunos proyectos exigen y siguen exigiendo que al menos uno de los pretensos progenitores intencionales aporte el material genético. En los proyectos más cercanos en el tiempo empiezan a flexibilizar incluso ese requisito, porque lo cierto es que ya tenemos casos, ¿sí?, que han pasado por la justicia y que se han presentado con progenitores que en ninguno de los dos podía aportar el material genético. Se exige que la gestante, digamos, haya tenido hijos o hijas. Eso es algo que yo también, digo, me parece que ahí, digamos, en algún punto me pregunto hasta dónde eso refuerza esta idea de que gestar nos convierte en madre, entonces para consentir en un proceso de gestación tengo que haber pasado previamente por un proceso, ¿sí?, de maternidad, ¿no? Me parece que ahí, pero es cierto que médicamente, digamos, se exige ese requisito, entonces, bueno, lo que hace, digamos, el legislador, la legisladora, es proyectar ese requisito más del ámbito médico en sus textos legislativos. Los proyectos, sí, en esto hay unanimidad, proponen regular la gestación por sustitución como un método subsidiario. Yo tengo que demostrar la incapacidad de gestar si estoy en el marco de una pareja heterosexual y, por supuesto, en los otros contextos, sí, de bien es suyo. Y lo que hacen también es que, a partir de la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, no hay ningún tipo de discriminación del acceso a la gestación por sustitución, ni por orientación sexual, ni por identidad de género, ni por características sexuales de la persona, ni por estado civil de las personas. Y además, al igual que lo que planteó Ana María, en alguno de los proyectos de ley se refuerza esta prohibición de discriminación por orientación sexual porque, dato de color, los 4 casos que están en la Corte, adivinen qué familias conforman: parejas igualitarias de 2 varones, nada es casualidad. Sigo. Algunos proyectos de ley también lo que hacen es incorporar un artículo que básicamente lo que hace es esto que planteaba Ana María, dejar en claro que los derechos personalísimos, los derechos que tienen que ver con la intimidad más íntima de la persona que va a gestar, de la mujer que gesta, es decisión de la mujer gestante, y como nosotros ya tenemos ley de interrupción legal del embarazo, el aborto se decide y lo decide únicamente quien está gestando. ¿Dónde está el debate hoy de estas propuestas de legislación en la Argentina? Hay criterios contrapuestos respecto a cuál es el rol que le cabe al Estado frente a esta realidad médico-reproductiva. Si vamos a conformar una legislación que acepte que la gestación por sustitución puede quedar librada al acuerdo entre privados, y yo, Estado, me abstengo de entrometerme y de controlar, o la respuesta es regular con garantías suficientes, con un Estado que controle. Y después la discusión respecto a si tiene que ser el administrativo, si tiene que judicial. Pero ahí está el parteagua hoy de la discusión en el ámbito del Congreso, ¿sí?, argentino, ya sea Senado o la Cámara de Diputados.
Sí, para terminar, porque la verdad que es un tema súper complejo y un poco, digamos, contestando tardíamente a la consulta del diputado. Es cierto que estos principios de Verona o incluso el informe, el documento que publica UNICEF en febrero del 2022 son parte del soft law, ¿sí? No tienen un carácter vinculante. Pero sí hay que también tener en consideración que los órganos de control y seguimiento de tratados internacionales de derechos humanos, Comité CEDAW, Comité de los Derechos del Niño, no ha generado ni recomendaciones generales ni observaciones generales respecto a la figura de la gestación por sustitución, pero hay que leer los informes países. Y traigo a colación dos, ¿sí?, informes país del Comité de la CEDAW, ¿sí?, que son las dos preocupaciones que debemos tener en miras a la hora de sentarnos a redactar proyectos de ley, algo que me encanta. La primera, surge de las observaciones finales al informe país de Camboya del año 2019 del Comité de la CEDAW. Ojo, ¿sí?, con el tema de la tipificación como delito de la decisión de gestar para otros y otras, porque una cosa es que yo regule, ¿sí?, y de hecho el Estado argentino está obligado a hacerlo a partir de una sentencia de la Corte Interamericana que viene un poquito demorado, sentencia de 2012, estamos en 2024 y no legisla el delito de compraventa de niños, niñas. Una cosa es que yo lo que quiera, digamos, desarmar es todos los intermediarios, etcétera, etcétera, y otra cosa es que yo ponga el foco a la hora de construir la figura penal en quienes son las partes más débiles de este procedimiento, que son quienes tienen la intención de ser progenitores y quienes son gestantes o quien pretende ser gestante. Y ese informe me parece que hay que tenerlo bien presente, insisto, informe a las observaciones finales país del 2019 del Comité de la CEDAW. Y el segundo viene de Ucrania, es las observaciones finales más cercanas en el tiempo, es un informe también del Comité de la CEDAW del año del 2022, en donde el comité pone el foco, Ucrania regula la gestación por sustitución de carácter contractual y comercial, y ahí el comité dice lo siguiente: la falta de garantías suficientes que permitan en un marco de opciones relevantes decidir gestar para otros sin sujeción, coacción o explotación es un tema que al comité le preocupa. Entonces, ojo con el tema de la tipificación y, desde mi punto de vista y en mi humilde opinión, por supuesto, tómenlo a bien, y ojo con, bueno, cuáles son las garantías suficientes para asegurar que todas las partes intervinientes ¿sí? Vean satisfechos nada más y nada menos que sus derechos humanos. Porque, en definitiva, si nosotros vamos a centrar el debate en torno a la gestación por sustitución para decir sí a la gestación, no a la gestación, es que estamos cerrando a la posibilidad de seguir pensando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Y llegamos ya a la ronda final, donde cada una va a tener un minuto para hacer una breve conclusión, tipo como takeaway message, algo para que la gente que está escuchándonos se lleve como mensaje principal de cada una de sus exposiciones. Entonces, les pido una breve conclusión con respecto a la situación actual en su país o con respecto a los retos que enfrenta la regulación de la gestación por sustitución en su país. Comenzamos en el mismo orden. Ana María, por favor. Sí, mi último comentario lo quisiera dedicar a la importancia de que los legisladores presten oídos a lo que está sucediendo en la realidad. Así se gestó el Código de las Familias respondiendo a la realidad familiar cubana. Ya no era la típica familia nuclear, heterosexual, la que había que proteger, era mucho más que eso. Y todas estas peticiones de esta realidad nos llegaron, en el caso de la gestación solidaria, de la mano de los médicos genetistas. Los médicos y médicas que atienden planificación familiar se sentaron ante nosotros, los que fungimos en ese momento como legisladores o como para hacer el proyecto, para discusión ante la Asamblea, planteándonos que a sus consultas llegaban personas que no podían gestar y la que lo acompañaba, que puede ser su madre, su hermana, la prima o una amiga del alma, decía, ¿por qué no puedo hacerlo yo por ella?
bueno, no puedo porque voy a ir preso, voy a ir presa y me vas a meter en un problema, no está permitido. Se prestó oídos a eso y a los reclamos de las distintas agrupaciones que organizan a la diversidad, a las diversidades sexuales allá en Cuba. Hay una organización que aglutina los distintos intereses, el Centro Nacional de Educación Sexual, y también nos llegó por esta vía el reclamo. Entonces, mi último comentario es que hay que prestar oídos y la solución no está en ignorar lo que está pasando, en mantenerlo en la desregularización, que lo que provoca son estos abusos. Es escuchar qué está sucediendo. El derecho está obligado a proteger la realidad de su entorno, aunque casi siempre andamos a la saga, muy atrasados de los conflictos sociales que estamos llamados a proteger, y el llamado sería eso, a escuchar, a poner el oído en la tierra, en los corazones y en las opiniones de las personas para poder tener una legislación coherente con estas realidades familiares. Gracias. Yo, reflexionando sobre lo que veo en el despacho, lo que veo cuando vas a conferencias y hablas con compañeros, con gente de la calle, yo quiero compartir con vosotros la necesidad de la educación sexual. No nos imaginamos la cantidad de desconocimiento que hay en la calle sobre educación sexual. La gente no sabe que el óvulo, que la gestante no tiene por qué ser su óvulo, ¿no?, cuando tiene un niño. Es increíble. Todavía generaciones jóvenes que tienen este desconocimiento. Entonces, educación sexual lo veo importantísimo a nivel internacional, no solo en Inglaterra y Gales. Y luego, en mi país, sí, la necesidad de awareness, o sea, conocimiento, ¿no?, de que lamentablemente estos padres no son padres legales una vez que llegan a nuestro país, y que es importantísimo para estos niños y para ellos que sean legalizada su situación por medio de una orden de parentalidad, sobre todo para derechos sucesorios. O sea, este niño, si fallece uno de los padres, no tienen derechos sucesorios si no hay una orden de parentalidad. Entonces, yo creo que en general es educación legal, educación sexual, es lo que necesitamos todos. No nos damos cuenta del gran desconocimiento que hay ahí fuera y por eso nos juzgan a los que estamos facilitando esto de forma legal y a los que lo están ayudando de forma humana a que sea posible, y a los que lo quieren tanto y lo necesitan. Y ese es mi mensaje, educación. Gracias. Muchas gracias, Carolina, y terminamos con Natalia. Me sumo a las dos conclusiones finales. Voy a empezar por la de Carolina. Educación. Yo, en el marco del ejercicio de la profesión, no solo he acompañado a familias que, han accedido a la maternidad, paternidad, copaternidad, comaternidad, incluso a través de la figura de la gestación por sustitución, sino también he asesorado a muchas mujeres, ¿sí? ¿Y por qué pongo el foco allí? Porque, por lo menos en mi país, la educación sexual integral, o incluso la educación que recibimos en nuestras casas, está como muy orientada a todos los métodos para no quedar embarazadas. Todo tenés que evitar, ¿sí?, la concreción de un embarazo, sobre todo cuando uno está transitando la adolescencia. Y nadie nos enseña que nosotros tenemos un reloj biológico y de repente tengo, mujeres que vienen al estudio, que tienen 35 años y que se encuentran con un diagnóstico médico y se les cae el mundo, porque tenemos y nos han instalado tanto el chip de que la educación sexual pasa por la anticoncepción, que cuando nos enfrentamos a estas respuestas desde el ámbito médico, y sí, es una tragedia, que por suerte luego, se atraviesa con acompañamiento y demás, pero me parece que ahí hay un punto fundamental. Y el otro punto, que está más destinado al ámbito legislativo, tiene que ver con esto, con la escucha. Cuanto más participativos sean los procesos, siempre son mucho más ricos, y la escucha también, y por eso me alegro muchísimo que en estas jornadas, que en este foro hayan participado los
principales protagonistas, ¿sí? Quienes han accedido a la gestación por sustitución para ser padres, madres, copadres, y quienes han decidido gestar para otros y para otras. Y respecto a las mujeres que se han animado a dar su testimonio, y a los legisladores y a las legisladoras que van a pensar o ya están pensando cómo regular la gestación por sustitución, me parece que la escucha tiene que ser una escucha que trate de despojarse de un lugar que le es muy cómodo al derecho, que es este lugar que nos destinan a las mujeres como sin capacidad de agencia, ¿no? Como un lugar en donde les resulta muy cómodo ubicarnos en una necesidad de protección y de tutelarismo, y en todo caso animémonos primero a escuchar y a construir herramientas legislativas e incluso políticas públicas que apunten no al tutelarismo, sino al empoderamiento. Muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a las tres, sinceramente, su participación y con esto damos por cerrado el tercer panel. Muchas gracias a todos.